Bien, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias al sindicato, al Scratch. Muchísimas gracias a La Verdad de Murcia por invitarnos. Es verdaderamente un honor para mí estar hoy ante todos ustedes diciendo cosas que quizá no concuerden con todo lo que se ha escuchado hasta ahora. Quiero decir también que los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra de distintos grupos políticos creo que han tenido, desde la diversidad que tenemos ideológica, unas intervenciones sosegadas, razonables, y aunque luego seguramente se pueda debatir, discutir mucho con ellos, me gusta el tono que se ha escuchado aquí esta mañana, que ya les digo que es muy distinto del que tenemos que soportar, porque esa es la palabra, a diario en el Congreso de los Diputados. Así que gracias a todos, gracias a los ponentes, a los intervinientes y a las autoridades aquí presentes. Quiero darles además de las gracias la enhorabuena. La enhorabuena por organizar unas jornadas como estas y por organizarlas precisamente en un momento como este, que es un momento muy adecuado, porque precisamente ahora España decide. España decide qué quiere hacer. O abordar problemas estructurales que llevan muchos años en torno al mundo del agua, sin dejarse contaminar por ciertas ideologías, hay quien las llama sandía, verdes por fuera, rojas por dentro, o por el contrario, entregarse en el consenso progre y anquilosar el problema de forma indefinida, con el enorme coste que esa decisión tendría para muchas familias, para agricultores, ganaderos y también para la industria. El problema del agua en España, las recurrentes sequías y su enorme impacto en el campo, no es un problema nuevo. Al contrario, forma parte de ese elenco de problemas estructurales que nuestro país viene arrastrando desde tiempos inmemoriales, pero aunque todavía no podemos conseguir que llueva más, también es cierto que desde tiempos inmemoriales en España se han desarrollado soluciones eficaces para contrarrestar esa escasez, como la mejora de los sistemas de regadíos, por ejemplo, en los que España es pionera mundial, probablemente junto con Israel, el sitio del mundo donde mejor, más y más eficientemente se utiliza el agua, con el consiguiente ahorro de recursos escasos, o como la construcción de redes de distribución y de implantación de procedimientos de reparto de agua que arrancan incluso en la época de los romanos. Pero son las grandes obras hidráulicas ejecutadas durante la última modernización de España las que permitieron soñar con una solución definitiva, con la construcción de embalses, de pantanos y de diversas obras hidráulicas de almacenamiento a lo largo del último siglo. España ha disparado su capacidad de embalse, pasando de 2.000 a 56.000 hectómetros cúbicos y, sobre todo, ha permitido impulsar una verdadera política nacional con la transferencia de agua desde cuencas excedentarias a cuencas deficitarias, como el desarrollado en el trasvase del Júcar o del Segura. La solución de problemas estructurales, y sin ninguna duda el problema del agua es uno de ellos, puede generar también saltos cualitativos estructurales. Y eso ha ocurrido, creo, en el arco mediterráneo con los trasvases. En los últimos 40 años hay pocas comunidades autónomas que hayan visto crecer sustancialmente su población. Madrid es una de ellas, es la cuarta por crecimiento porcentual. Eso probablemente se deba al efecto capitalidad. Por delante de Madrid hay otras tres. Dos de ellas, como son Canarias y Baleares, probablemente también deban su crecimiento al espectacular desarrollo del mundo del turismo. Y la otra región de España que ha crecido más en estos 40 años y que ha crecido más que Madrid es precisamente Murcia, como consecuencia de la revolución de los regadíos. El trasvase Tajo Segura es, sin duda, la obra infraestructura más importante de la historia de España. El trasvase, como los embalses, como las presas, en ciertos sectores tienen mala fama y la tienen por desconocimiento. Hay quien cree que son franquistas. No me lo estoy inventando. Los embalses son franquistas para mucha gente. El trasvase es franquista. Y digo que es por desconocimiento, porque aunque es verdad que se desarrolló en la época del dictador, no es menos cierto que la primera vez que se habló del tema y quien encargó
el estudio para luego ejecutar el trasvase fue ni más ni menos que Indalecio Prieto. Por tanto, los que piensen de manera abierta o cerrada que las infraestructuras son franquistas o que son fascistas, que abran un poco la mente. No estamos, o no deberíamos estar, ante un problema ideológico. Estamos ante un problema puramente económico, que es la asignación de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. De eso es de lo que se trata. El trasvase Tajo Segura es una obra que se ha pagado sola. Se ha pagado sola gracias al impresionante impacto que ha tenido en la actividad económica de la región, con una contribución estimada al Producto Interior Bruto de más de 3.000 millones de euros y que además ha sido una gran generadora de empleo, con más de 70.000 puestos de trabajo vinculados directamente al trasvase y 90.000 de manera indirecta o inducida. Solo la ceguera ideológica más trasnochada podría impedir ver con claridad que el agua crea empleo, fija población, aporta estabilidad, bienestar, atrae y fija población y puede convertirse en el factor más decisivo de productividad y de crecimiento de una economía que, como la de Murcia, se ha logrado convertir en la huerta de Europa. Los españoles deberíamos estar muy orgullosos de lo que se ha conseguido en Murcia en estos años, porque el éxito de Murcia y de todo el levante español es el éxito de España, con impacto positivo para todos y en muchos ámbitos, porque que llegue el agua a Levante tiene efectos favorables en el reto demográfico, en el empleo y la disminución del gasto en aportaciones al paro, en la sostenibilidad del sistema de pensiones, que está en entredicho, en la balanza de pagos, porque es un sector claramente exportador, en la reducción de la deuda de España, que no hace más que crecer, pero estaríamos aún más endeudados si no fuera por este sector, en la recaudación de los impuestos, muy específicamente en el IRPF y, por supuesto, en el impuesto de sociedades y de IVA, porque aquí se genera muchísima actividad. Pero, lamentablemente, la deriva del Estado autonómico, fomentando no la competencia entre regiones, sino el odio entre regiones, el odio ideológico de una izquierda a veces disfrazada por la legítima preocupación por el medio ambiente y una guerra por el agua entre comunidades, ha quebrado el principio de justicia en el reparto de recursos como es el agua y ha antepuesto el populismo localista al interés general de España. Cada año se vierte al mar, desde España, aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro. En el año 2018, el Ebro vertió en solo 20 días el equivalente a lo que consume España en todo un año. Estamos tirando por el otro lado, al Atlántico, más del doble de lo que nos hemos comprometido a traspasar a Portugal o a dejar pasar, por ser más precisos, lo que nos hemos obligado a dejar pasar a Portugal por el Tratado de la Albufeira. Así que hay agua suficiente para todos. Pero lo que hace falta es voluntad política para canalizarla hacia aquellas regiones que más lo necesitan. Miren, estoy seguro que ustedes se acordarán. Hace unos 15 años, José Luis Rodríguez Zapatero pactó con Esquerra Republicana de Cataluña la derogación del entonces recientemente aprobado Plan Hidrológico Nacional. Y hoy, el mismo partido que pactó su investidura con quien prometió que jamás pactaría, el mismo que lamentablemente intercambia presos terroristas por presupuestos, el mismo que ha indultado a los responsables del golpe de Estado de 2017. Ese mismo partido está pactando ahora con el agua de todos los españoles como moneda de cambio. Y siento decir, porque no me produce ninguna satisfacción, que por desgracia, los que tenían enfrente creo que no han estado mucho mejor. Porque han defendido una cosa y la contraria en función del interlocutor que tenían delante. Yo he escuchado esta mañana una intervención
cuyo contenido a mí me ha gustado por parte del presidente de la región de Murcia. Ha dicho él y otros políticos que me han precedido en el uso de la palabra que convendría que en Madrid se conociera lo que aquí no se discute, que se conociera la realidad de esta región. Y estoy de acuerdo, pero quizá la primera llamada debería hacerla a la sede de la calle Génova. Hay un partido que dice cosas con las que estamos de acuerdo aquí, luego votarán de manera distinta o no, pero que en las Cortes de Aragón presentan una moción rechazando frontalmente cualquier propuesta de trasvase. Esto es literal. Partido que dice unas cosas aquí, pero que en Castilla-La Mancha pacta con el PSOE y con Ciudadanos el cierre del trasvase. Aquí en Murcia ya sabe lo que hay. Nosotros no somos una opción política fácil. A veces resultamos conflictivos, y yo lo siento. No es nuestra intención, no disfrutamos llevando la contraria. Bueno, un poco sí, pero en general no disfrutamos llevando la contraria. Lo que sucede es que tenemos el mismo criterio en el conjunto de la nación. Y a veces decimos cosas que resultan agradables en un sitio y con el máximo tacto posible, pero sin engañar a nadie, decimos lo mismo en otros. Por lo tanto, el discurso que hoy me están escuchando lo van a escuchar en toda España. Así que nosotros, a diferencia de otros, no nos vamos a dejar llevar por el separatismo hidráulico abanderado por el consenso progre. Afortunadamente, hay una alternativa al problema del agua. La hay, pero requiere ambición, requiere visión de país, requiere altura de miras, requiere anteponer los intereses generales de España al interés electoral a corto plazo. Creo que Vox es el único partido que ha defendido en sus programas en toda España la necesidad de interconectar las cuencas por medios de trasvases para crear una red nacional única de servicios y suministros de agua. Un auténtico sistema nacional de agua que integre todos los recursos disponibles subterráneos y superficiales, convencionales y no convencionales, de manera que el Gobierno de la Nación otorgue seguridad hídrica y, por extensión, seguridad alimentaria y energética a todo el territorio español. Es este partido el que acuñó y lanzó la frase de soberanía energética y soberanía alimentaria, frase que ya he escuchado esta mañana por parte de dos ponentes, del PSOE y del PP, cosa que me congratula. También en eso está la batalla cultural, en empezar a formar conceptos e ideas con nuevas palabras. De las palabras tendremos que pasar a los hechos, pero el primer paso es que nos compren la mercancía de las palabras. Miren, la unidad de España, la equidad, la justicia, la igualdad, hay quien dice la solidaridad, no me gusta esa palabra para referirme al agua, la justicia, la equidad, de todos los españoles, vivan donde vivan, tiene una manifestación muy clara en la política hídrica. Aquí realmente es donde se ve qué piensa cada uno. Y nosotros pensamos que el agua es de todos y que afortunadamente hay agua para todos. Voy concluyendo. La alternativa al egoísmo debe materializarse en un plan nacional de agua, un plan que reconozca el agua como un bien común de todos los españoles y no otorgarla o atribuirla a distintas comunidades, provincias o cuencas. Que asegure, con la interconexión de las cuencas, una auténtica red de autopistas del agua y que dentro del respeto, como es natural, al medio ambiente y la preservación del medio natural, que los recursos hídricos lleguen a todos los rincones del país. Por desgracia, hoy por hoy no vamos en la buena dirección. Cuando España atraviesa una delicadísima situación económica y es el único país del euro que aún no ha recuperado su nivel de renta del 2019, cuando continuamos siendo el país con el paro más elevado de la OCDE, cuando los agricultores están sufriendo un incremento de todos los insumos, de todos los costes de la producción nunca vistos, cuando más necesario es fortalecer eso que ahora llaman palancas de crecimiento y empleo, en un momento así sería impensable que un gobierno asestase un golpe más
a un sector vital para esta región y para el conjunto de España. Pero es que algunos nos decían que exagerábamos, pero lamentablemente tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible. Desde luego, anteponer intereses electorales al interés general de España tiene costes muy visibles y ustedes lamentablemente los están sufriendo, consecuencias que se traducen también en la gestión del agua. Pero, queridos amigos, soy muy optimista respecto al futuro. España tiene una enorme oportunidad delante de sí. Las reformas e inversiones financiadas con fondos europeos articulados a través del mecanismo Next Generation Europe permiten abordar algunos de los problemas estructurales críticos que España necesita resolver. Es verdad que este gobierno no está haciendo el mejor uso posible de esos fondos. El gobierno podría haber aprobado un plan de país, podría haber afrontado las prioridades de nuestra industria, de nuestro campo, de nuestras pymes. Podría haber puesto a España por delante y, desgraciadamente, ha primado la ideología. Por eso se está malgastando esos fondos en cosas que nada tienen que ver con los problemas de los españoles y que nada tienen que ver con las cosas que más nos preocupan. El problema es que esas prioridades, como digo, son muy distintas. Se trata de financiar obsesiones ideológicas de una izquierda, creo que cada vez más alejada del mundo de los trabajadores, del mundo de los autónomos, del mundo de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, del mundo de las pymes, de los comerciantes y de las familias. Queridos amigos, a Vox, a nosotros nos gusta mucho hablar de la España que madruga. Y esa España que madruga tiene en Murcia, en sus campos, en sus huertas, uno de los exponentes más claros. Durante estos años, con un poco más de agua, los murcianos han demostrado que esta región se podía convertir en uno de los motores económicos de España. Que el problema del agua tiene solución y que el potencial de esta tierra, de las que todos nos sentimos muy orgullosos, es tremendo. Tengo una enorme confianza en España y si España confía en nosotros, como espero, pronto estaremos en situación de revertir esta situación con sentido común y con más agua. Ya les digo que no va a ser fácil, pero no es imposible, porque con más agua también Murcia contribuirá a hacer a España grande otra vez. Muchas gracias. Y adelante. Muchas gracias por su exposición. No sé si entramos directamente a las preguntas. Hay una cuestión que ha mencionado, la propuesta de Vox. ¿Sí se oye bien? Sí. La propuesta de Vox de una red nacional de agua que dé garantía de suministro y demás. ¿Dentro de esa propuesta incluiría la construcción de nuevos acueductos? Naturalmente que sí, pero nosotros es que solo le vemos ventajas a esa propuesta. Esa, por cierto, es una propuesta que Santiago Abascal detalló en el debate que se presentó hace ya 2 años, cuando propusimos una moción de censura en el Congreso. Lamentablemente muchos medios no quisieron recogerlo, pero si uno la busca, encontrará que habló durante 10 o 15 minutos de esta propuesta en concreto, porque, como digo, le veo todo ventajas. Por un lado, creo que todos recordaremos que en los años 90 los fondos estructurales de Europa nos ayudaron a crear unas infraestructuras que luego han sido críticas para nuestro crecimiento. Una de las épocas de mayor crecimiento de los últimos 40 años se produce, probablemente, no sé si es causalidad o casualidad, en el momento en que se aborda ese plan de infraestructuras. Una inversión en infraestructuras con sentido común, no digo abriendo carreteras a ninguna parte ni aeropuertos donde no hay aviones, pero un plan de infraestructuras con sentido común genera beneficios económicos a muy corto plazo, porque genera la propia actividad de la obra de la infraestructura, que genera empleo muy cualificado y menos cualificado. Pero es que además a medio plazo genera unas enormes economías de escala, genera unos auténticos beneficios económicos aparentemente invisibles, pero que son consecuencia y fruto de la mayor capacidad de interactuar entre distintas partes que utilizan esa infraestructura. Por tanto, se solucionan problemas a muy corto plazo con una inversión en infraestructuras y se fomenta el crecimiento a muy largo plazo mediante esas mismas. El problema
suele ser doble. Por un lado, la falta de financiación y por otro, motivos ideológicos o políticos que lo evitan. En cuanto a la falta de financiación, como he dicho, tenemos una oportunidad verdaderamente singular porque disponemos de 140.000 millones de euros, de los cuales la mitad es deuda, no cuento con ella, pero 70.000 millones de euros que podrían dar para enormes obras de infraestructuras. El problema es la falta de capacidad política y el exceso de ideología a esto ligado. Y por cerrar el círculo virtuoso que esto generaría, como dijo Santiago Abascal, España es verdad que tiene un 50% de su territorio desertificado o en riesgo de desertificación. En esto creo que no hay mucha discusión. Hay gente que ve eso como una amenaza y nosotros lo vemos como una oportunidad. Decía Juancho López Urralde que España tiene una extensión de regadío que crece año a año. De nuevo, puede ser eso una mala noticia buena. Yo lo veo como una noticia excelente, porque creo que tenemos capacidad de crecer todavía mucho más. Si España tiene aún un 50% de su territorio seco, cosa que no sucede en ningún otro país de Europa, quiere decir que si hacemos llegar el agua a todas partes, la capacidad de crecimiento económico de España es prácticamente ilimitada. Prácticamente ilimitada. Y, por cierto, para aquellos a los que les preocupa el riesgo de emisiones de CO2, recordar que si se siembra ese desierto, se puede convertir en un gran sumidero de CO2, de manera que no midamos solo el CO2 que emitamos, sino el neto entre lo que emitamos y lo que seamos capaces de absorber, de forma que una mayor cultivación de los terrenos, una mayor llegada del agua que permitiera reducir el terreno desertificado, contribuiría a reducir las emisiones netas de CO2 de España de manera significativa. Por tanto, si nos despojamos de las gafas ideológicas y quitamos cualquier tipo de atisbo de intentar politizar estas cosas, yo creo que una interconexión de cuencas con un gran plan nacional de agua para que el agua llegue a toda España y nos convirtamos en la auténtica potencia agrícola que podemos ser y en la despensa de Europa, solo le veo ventajas y desde luego lo apoyamos en toda España. Y bueno, en el contexto actual, referido a mi pregunta anterior, bueno, la sequía ya ha asomado por toda la península y todos los territorios, digamos, le han visto que antes no sufrían estos episodios, ahora sí los sufren, han visto las orejas al lobo. Redistribuir el agua, plantear nuevas infraestructuras de interconexión entre cuencas hidrográficas, intuye, le pregunto, que puede ser mucho más complicado ahora territorialmente que antes. O sea, que esa interconexión sería complicadísima plantearla. Pero fíjese lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que lo que nosotros pensamos que es una solución, que puede ser discutible, pero que lo que pensamos que podría ser una solución a un problema, se enfrenta a un problema burocrático, administrativo, político. Es decir, que una vez más, los políticos, y en especial el sistema administrativo, que ha decaído en España en un sistema de reino de taifas, es lo que dificulta la solución para las personas que necesitan el agua. Cuando decimos que España sufre una sequía como no se ha conocido antes, es que tenemos corta memoria. Porque en los años 50 y 60 y 70 se hablaba de la pertinaz sequía y ya era muy grave, pero ante eso pues se tomaron medidas y se instalaron infraestructuras. Pero es que ahora tenemos un problema similar y otros con más capacidad desde el punto de vista tecnológico, de ingeniería, financiero. Somos un país más rico que hace 50 años y no somos capaces de dar esa solución. En estos días, por desgracia, se cumplen 10 años ahora en San Venceslao de unas riadas que hubo terribles en esta tierra, donde hubo hasta 5 muertos. ¿Qué se ha hecho para canalizar las ramblas que hace 10 años supusieron un grave problema? Si estamos diciendo que hay lluvias torrenciales, que no entro en el fondo de discusión, si las hay, en 10 años, un país como España, ¿qué ha hecho? Una región como Murcia, ¿qué ha hecho para canalizar y evitar que si se vuelve a producir esas lluvias torrenciales no vuelva a haber ese tipo de problemas? Si tenemos un problema de sequía, ¿qué hemos hecho para compensarlo? Hemos creado más embalses, hemos creado mejores infraestructuras, hemos optimizado la manera en la que compartimos el agua en el conjunto de España. ¿O es que el problema político nos impide tomar ninguna solución real? Porque entonces el problema es aún más grave. Entonces el problema es que tenemos un sistema político-administrativo que tiene que ser revisado de arriba abajo. Gracias. Hay muchas preguntas y doy paso a ellas. Las enuncio como vienen. Con vos al poder en Murcia se podría conseguir más agua.
Vox es ya fue en 2019, en las últimas elecciones generales, la primera fuerza de Murcia. Fue la fuerza más votada de Murcia. Y eso es lo que en matemáticas se conoce como una condición necesaria, pero no suficiente. Precisamente por la complejidad del sistema administrativo que tenemos, para que seamos capaces de hacer llegar el agua, que no es una tarea sencilla, que no es fácil. Yo no he dicho que sea fácil, al revés. Como sé que es difícil, requiere más determinación política que si fuera fácil. Pero lo que quiero decir es que si Vox está en situación de elegir, sí. Pero para eso hace falta que estemos en distintos niveles de administración. Es necesario que estemos en la administración, en el gobierno central, en la Administración General del Estado. Es necesario que estemos en la comunidad en posiciones de gobierno y es necesario también que estemos en la política local en posiciones de gobierno. Por tanto, la respuesta, aunque es un poco más larga, es sí. Si Vox estuviera en posiciones de tomar la decisión, desde luego que el agua llegaría a Murcia con más volumen, pero no solo a Murcia, sino a todos los rincones de España donde fuera necesario. Sí, más preguntas. ¿Qué opinión? Hay bastantes, si podemos introducirlas todas. ¿Qué opinión tiene vos sobre la producción hortofrutícola de Murcia, que va relacionado con el modelo de agricultura intensiva que se practica? Pues ya lo he dicho, hay gente que eso le parece un problema, a mí me parece un orgullo. A mí, cuando viajo por Europa y entro en un supermercado de las grandes cadenas británicas o holandesas o alemanas, en los sitios más remotos, y entro y veo productos españoles, me produce un gran orgullo. Me parece que estamos siendo capaces de romper barreras que eran impensables. Me parece que estamos generando una enorme riqueza no solo en el sector agrícola, también en el sector transporte, en el logístico. Creo que eso deja una gran riqueza para el país. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de la capacidad del Levante y de Murcia de generar esos productos, como lo estamos en el conjunto de España. Pero creo que hay amenazas latentes, no soy yo el que lo dice, lo saben todos ustedes, que vemos todos los días. En Murcia se produce mucho, pero se produce también en otras zonas de España. Hace poco estuve en Andalucía, en Málaga y Granada, en la costa subtropical, donde se producen frutas de altísimo valor añadido, que es verdad que requieren más agua. Y hay sitios donde no les llega el agua, hay sitios donde se está perdiendo hoy, o se ha perdido este verano la cosecha, por falta de agua, por falta, le pongo un caso concreto, de canalizaciones en un lugar porque un grupo ecologista dijo que había un sapo negro en peligro. No me lo estoy inventando. Por culpa del ecologista y del político que decidió hacerle caso acerca de la posible puesta en riesgo de un sapo negro, se dejó de proveer agua a agricultores que perdieron su cosecha, generando enormes pérdidas y desesperación. Creo que esto es un fenómeno que tenemos que abordar con seriedad. El respeto por el medio ambiente es propio de gente conservadora, y nosotros lo somos. Y, por tanto, tenemos que estar siempre teniendo en cuenta la importancia de conservar el medio en el que trabajamos, el medio en el que vivimos. Pero eso no se puede anteponer de una manera dogmática ante el crecimiento económico y la preservación del modo de vida de españoles en el conjunto de la nación. Damos por contestada esta pregunta. ¿Hay otra forma de conseguir más agua para Murcia? Pasamos, entiendo que está contestada, ¿no? Yo creo que está contestada. ¿Está a favor del trasvase del Ebro? Insisto, cuando uno tiene una visión de país, lo que tiene es una solución para el conjunto. Y lo que estamos diciendo abiertamente es que sí, queremos interconectar todas las cuencas. Se lo digo aquí y lo he dicho también en Zaragoza, con menos éxito probablemente que aquí. Pero es que creemos en lo mismo aquí, en Castilla-La Mancha, en Aragón y en el conjunto de España. La visión es nacional, creemos en el agua como un bien del conjunto de los españoles y, por tanto, sí creemos en la interconexión de todas las cuencas. Bien, dos más. Bueno, dice, ¿no cree que su apoyo, pregunta para vos, ¿no cree que su apoyo a la agricultura intensiva en la que participan empresas multinacionales supone una competencia fuerte para los pequeños agricultores? Pues es posible que sí, y lo que tendremos que hacer será facilitar la vida para que los pequeños agricultores puedan competir, si no en igualdad de condiciones, por lo menos en condiciones que les permitan hacerlo. Claro, lo que no podemos hacer es someter a los pequeños agricultores a exigencias y normativas medioambientales
que no se le exige luego a productos de importación que vienen de terceros países donde no se cumple ni la legislación laboral, ni fitosanitaria, ni de ningún tipo. Por tanto, tenemos que tomar conciencia de que el sector agrícola es primordial y estratégico para España y dejar de poner trabas y dificultades para empezar a ponerlos en valor. ¿Qué opina del elevado uso de nitratos que se usa en este tipo de agricultura que contamina mares y ríos? Es una pregunta. Insisto, estamos sometiendo a nuestros agricultores a exigencias a las que no sometemos a productos que provienen de países terceros, que están entrando en condiciones de dumping, si quiere usted, normativo, y que, por supuesto, generan, si nos preocupa el medio ambiente, pues mucho más daño al planeta por el mero hecho de que se están transportando desde sitios tan lejanos como Sudáfrica, por poner un ejemplo, en detrimento, como digo, de los productores nacionales. Y ya por último, ¿le parece que hay, no le parece que hay demasiadas hectáreas de regadío y escasa agua para ello? Me parece lo contrario. Hay todavía capacidad de crecer sustancialmente en hectáreas de regadío y tenemos agua suficiente si existe la voluntad política para repartir el agua de manera racional para el conjunto de los españoles y, desde luego, para las zonas como Murcia que más lo necesitan y que más y mejor lo aprovechan. Muy bien, pues estas son todas las preguntas que han formulado. Le damos muchas gracias a Iván Espinosa de los Monteros por estar ahí con nosotros. Gracias.